¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva emisión donde vamos a hablar un poco acerca ya de otro proceso que es tal vez uno de los más importantes en lo que es, por lo menos en la cuestión de la administración de personal en las empresas. Y nos referimos justamente pues a lo que es la selección de personal. Recapitulando un poco, hemos visto pues principalmente cuál es el proceso que se sigue en lo general por lo menos para elaborar un perfil de puesto, un perfil de puesto de trabajo. También hemos visto pues justamente las estrategias con las que se cuentan en recursos humanos para justamente atraer a posibles candidatos a la organización, que esto sería pues prácticamente la parte del reclutamiento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas personas que se están presentando a la empresa, a la organización, a la oficina? Pues a dejar solicitudes, a dejar un currículum, tal vez a una entrevista de trabajo. Pues justamente es iniciar con el proceso de selección de personal, donde en lo general se trataría de, ok, todas las personas que llegaron a través de alguna estrategia de reclutamiento, ya sea en línea, ya sea de campo, presencial, por perifoneo, por publicaciones impresas, etcétera, etcétera, pues a esas personas las vamos a citar a la oficina, pues para iniciar esta fase tan importante de la selección de personal. De alguna manera sería justamente, podemos entenderlo de la siguiente manera: el reclutamiento es como digamos, lo que está por fuera de una botella. Me gusta mucho usar la metáfora del embudo. En la parte más ancha, pues justamente van llegando las personas a través de lo que es el reclutamiento. Y en la parte más angosta, pues justamente es donde vamos a empezar a filtrar solamente aquellas personas que cumplan con ciertas características que obviamente nosotros como reclutadores o como encargados del departamento de selección de personal, pues debemos conocer. En ese sentido, podremos entender justamente la selección como un proceso de discriminación, aunque sí, ahorita en nuestros tiempos hablar usar el término discriminación suele ser bastante riesgoso. No nos referimos justamente a rechazar gente por alguna situación racial, alguna situación, por ejemplo, con preferencia, orientación erótico-afectiva, sino pues simplemente a decir, ok, quién sí cumple, quién no cumple. Y esto no debe de causarnos ningún tipo de problema. Repito, no estamos discriminando, aunque el término que yo empleé fue discriminación, no estamos discriminando en el sentido de rechazo, digamos, como lo comentaba, por cuestiones raciales, por cuestiones de orientación erótico-afectiva, por cuestiones de confesión religiosa, sino simplemente entender esto, ¿no? La selección es separar simplemente quién sí cubre el perfil, si llena las expectativas del puesto, y quién lamentablemente pues no es así. Ok, Hidalberto Chavenato nos habla justamente un poco acerca de esto. Lo define la selección de personal como un proceso de escoger y clasificar candidatos que sean adecuados para las necesidades del personal. ¿Qué significa esto? Que no voy a poder ingresar a una persona que, aunque tenga muchas ganas de trabajar, que tenga muchos deseos, mucho ímpetu, es que sí, póngame a barrer, yo hago lo que usted quiera. No, tiene que ser personas que están escogidas y clasificados y con un resultado además de adecuado. En este caso, pues la definición que nos da Chavenato tiene que ver con justamente oponer un perfil personal, que es el que tiene cada buscador de empleo, contra el perfil que está estableciendo justamente el manual de descripción de puesto de trabajo. Eso es esencial entender. Número dos, pues justamente sería elegir, ¿ok? Como decía hace un momento, pues es quién sí, quién no, y adelante, ¿no? Esa es la cuestión de la elección.
Esto implica pues muchas veces una cuestión de un proceso de toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de puestos de trabajo que a lo mejor son de tipo o de naturaleza gerencial tal vez, donde pues finalmente la persona que va a ser contratada pues debe de cubrir una serie de situaciones en cuanto a conocimientos, experiencia, personalidad, preparación, incluso, ¿por qué no? Incluso con un perfil físico, ¿sí? Afortunadamente, esa elección y esa decisión que va acompañada con la elección, pues no siempre la va a hacer el encargado de reclutamiento y selección. Generalmente la va a hacer el jefe inmediato o quien sería jefe inmediato. Por lo tanto, significa lo siguiente. El departamento de reclutamiento y selección se encarga solamente de eso, de reclutar y seleccionar. Quienes toman decisiones a gran escala generalmente van a ser las personas que están justamente trabajando en esta parte de poner un perfil y pues solicitar al departamento de reclutamiento pues justamente que sea cubierta esa plantilla laboral. ¿Con qué argumentos se deciden los jefes inmediatos? ¿Quién sí que no? Bueno, aquí ya va a ser una cuestión, pues sí, muy importante. Es un visto bueno que da la persona. Muchas veces ahí sí podríamos decir que es una cuestión de, pues de mucha suerte, ¿no? Que a lo mejor, pues mi perfil resulte atractivo para el jefe o para la empresa y pues de alguna manera me decidan por mí o se decidan por mí como candidato. También, pues obviamente, cuando hacemos un proceso de reclutamiento, pues se va a acompañar de un proceso también de clasificación. Es decir, justamente, como decíamos hace ratito, clasificación, filtrado, pues obviamente van de la mano en el sentido de que, ok, mira, tú tienes un perfil que va compatible para tal o cual área, yo estoy buscando otra cosa que no es compatible con tu perfil. Ahí estoy clasificando y también estoy filtrando, ¿sí? Repito, me gusta mucho usar esta metáfora del embudo, donde finalmente al aspirante de trabajo, a la persona que va buscando empleo, pues finalmente pasa un filtro, un proceso de selección, pues para ver si es apto o no para el puesto. Y obviamente en este caso, pues de la mano y como una tarea esencial, más bien como una función esencial de todo esto, pues de restricción. Eh, Nos guste o no, pues es una realidad, de hecho. En ese sentido, cuando una persona sí logra ser contratada, obviamente se le restringió el acceso a otra. Es lamentablemente la parte pues que no es tan agradable, pues así como escucharla. Pero pues es una realidad. Esa sería la cuestión del proceso de restricción. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el proceso de selección? Pues aquí están a continuación. También esta información la podemos encontrar en Hidalberto Chiavenato en su libro Gestión del Talento Humano. No recuerdo ahorita de momento el año, pero ahí está la información. Primero que nada, mantener e incrementar la eficacia de la organización. Si vamos a meter personas o incorporar nuevas personas a la empresa, pues se está haciendo esto con la intención, pues digamos, lógica, obvia, de que mi personal, o más bien mi organización, uno, se mantenga en los niveles establecidos anteriormente o incluso incremente esa eficacia que tiene. ¿Cómo medimos la eficacia de una organización? Pues justamente en la capacidad de producir ya sea algún producto o de prestar algún bien que sea útil para la sociedad. Eso es importantísimo entenderlo así. Perdón. Otro punto no menos importante va a ser también adecuar las personas al puesto de trabajo. Es decir, ok, la selección es solamente una pequeña parte del proceso, es la parte más importante, bueno, la segunda parte más importante, la primera sería el reclutamiento. En la selección, pues justamente busco a quien sí cubre con un perfil de puesto y además
pues estaría viendo la oportunidad, por ejemplo, de tal vez darle una capacitación para que esa persona que cumple con un perfil básico, pues se especialice. Con esto la estoy adecuando al puesto de trabajo, ¿sí? Es decir, en ninguna organización el hecho de ya haber entrado a ella o de haber tenido, bueno, como lo comentaba anteriormente, suerte en el proceso de selección, ninguna persona significa que ya automáticamente ya va a ser apta inmediatamente para el puesto. Tiene que haber un proceso de selección, perdón, de capacitación, inducción capacitación, del cual hablaremos pues más adelante, que también es importante abordarlo. Pero ahí está, esa es la función, también una función que tiene la selección. También dentro de ese proceso de selección, pues si nos ponemos a analizar un poquito, tenemos justamente que en casi todas las organizaciones y en todos los puestos diferentes nos preguntan a todos, porque también a un servidor le han preguntado esto, la escolaridad. Alguien puede decir que, bueno, pues la escolaridad con que sepa leer y escribir es suficiente. Por ejemplo, para vigilante, pues con que sepa leer y escribir, pues con eso ya, ¿para qué quiero una persona que tenga, no sé, secundaria, prepa o que esté especializada? Pues en realidad sí tiene mucho que ver, porque si bien es cierto, en algunos trabajos, sobre todo de tipo técnico o de tipo físico, por así decirlo, se ponen este tipo de situaciones donde nada más tengan que pues, llenar formularios o a platicar con las personas, preguntarle algo sencillo, a dónde va, con quién va, tiene cita, etcétera. En algunos casos la educación o la escolaridad tiene una relación estrecha con, por ejemplo, la cuestión de, ¿cómo se llama? Que con la situación de, por ejemplo, predecir qué tanto va a tardar en capacitarse y qué tanto tiempo va a tardar en aprender pues los nuevos procesos. Y como decía anteriormente, el hecho de haber entrado a trabajar en una organización pues es solamente la primera mitad. La segunda mitad es trabajar como tal y obviamente tener un índice adecuado de productividad. Y obviamente pues esto va a ser posible a través de capacitación. En ese sentido, una persona con escolaridad, digamos, superior al promedio, a lo mejor superior a la secundaria, o preparatoria mínimo, o incluso licenciatura mínimo, pues de repente va a tener una curva de aprendizaje que tiene que ver con qué tanto se va a tardar en incorporar a su, digamos, a su forma de ser, actuar, los procedimientos que tiene que desempeñar dentro de la organización. Esa es la importancia de esto. También, pues obviamente, una persona que tiene un buen perfil laboral, podríamos decir que también va a tener un buen pronóstico de desempeño futuro, aunque habría que decir una cosa muy importante, no hay que dejarnos influenciar, sobre todo quienes estamos en reclutamiento y selección, por el famoso efecto de halo. El hecho de que un candidato llegue con traje, corbata, muy formal, bien peinadito, rasuradito, bañadito, etcétera, etcétera, sea hombre o sea mujer, obviamente es una buena impresión, claro, y esa buena impresión pues le va a servir de mucho. Pero esto no quiere decir que esa persona va a tener un funcionamiento excelente u óptimo. Es decir, hay que cuidar no caer en lo que son la parte de las apariencias, porque esas pueden engañarnos, ¿sí? Y obviamente el hecho de que una persona llegue pues así como que bien alineada a una entrevista de trabajo, puede ser una forma, sí, tal vez pues de hablar de él. Puede ser que sea una persona que cuida mucho algunos aspectos en cuanto a la forma, pero a la hora del trabajo pues es lo que realmente nos interesa. La selección también va a servir un poquito para esto, hacer un pronóstico, ¿sí? Pero repito, hay que cuidar mucho el efecto de halo. Es decir, no dejarnos influenciar. Hace algunos años en una empresa, un candidato pues llega así más o menos con esta descripción, un hombre de mediana edad, bastante formal, bien iba de traje y corbata,
a una entrevista de trabajo para un puesto de, pues de un rango, no, de un rango más bien operativo. Era para trabajar en lo que es vigilancia, control de accesos. Pues justamente esa apariencia tal vez le valió un poco que fuera promovida a supervisor desde el primer día, pero pues a la hora de estar trabajando, pues sí, ya se presentaron algunas situaciones que no voy a comentar por cuestiones de ética, que sí obviamente pues le perjudicaron mucho y pues nada que ver con su apariencia y excelencia, su excelente presentación. Hay que tener mucho cuidado con eso entonces. Cuando hacemos hablar de pronóstico, pues obviamente tiene que ser un pronóstico, pero dejando de lado, como comento, el famoso efecto de halo. Bien, un poquito de este diagrama, vamos a tratar de entenderlo un poco. Un diagrama de proceso de flujo, justamente para tener lo que es la selección. En la parte número A, este diagrama de proceso de flujo está justamente en el libro de Chavenato, no es de mi autoría por cuestiones de derecho de autor y por cuestiones de cumplir con la normativa de APA. Se está dando el crédito, pues en este caso a y de Alberto Chavenato. Bueno, nos dice primero que de este lado tenemos la parte de la descripción y análisis de puesto, actividades a realizar y responsabilidades. Si hay una persona que tiene que tener una enorme claridad en qué es lo que va a hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, va a tener que ser el reclutador seleccionador. Porque es justamente en función de estos tres parámetros donde él va a tener que buscar que el perfil de la persona sea compatible con esto. ¿Sí? Si para empezar nuestro reclutador o nuestro seleccionador no tiene ni la más remota idea de qué es lo que se hace en el puesto, así sea un buen candidato, lamentablemente pues la decisión tal vez sea tomada erróneamente. Repito, tiene que haber una claridad pues amplia, valga la redundancia, de claridad bastante clara en cuanto a esta parte de que el reclutador conozca perfectamente qué es lo que se va a hacer. Obviamente tiene que haber leído o incluso contribuido a hacer esa descripción y análisis de del puesto de trabajo. Ahora, justamente en este manual de puestos, dado que ya sé qué actividades tiene que hacer y qué responsabilidades tiene que cumplir, obviamente yo voy a tener yo como reclutador o seleccionador, tengo ya una perspectiva general acerca de los estándares de desempeño deseados para cada actividad. ¿Qué significa esto? Que yo ya sé exactamente cómo se le va a calificar, yo sé qué temas van a venir en la capacitación, cómo se le va a evaluar y pues tengo que de alguna manera, ahora sí como decíamos anteriormente, hacer un pronóstico para ver si la persona va a poder o no, literalmente con el paquete que se le está, pues digámoslo así, poniendo, ¿sí? Esa es la importancia de conocer esos estándares de desempeño. Luego, pues también obviamente de la mano de estas estándares de desempeño, de lo que es de la descripción y análisis de puesto, pues ya tenemos también, como si recuerdan un poquito los videos anteriores sobre este tema, sobre lo que era la descripción de puesto de trabajo, las especificaciones que deben de reunir las personas y obviamente pues las calificaciones personales necesarias. Ok, si lo quiero con experiencia, si lo quiero sin experiencia o no es requisito, o sea que igual con o sin experiencia no tiene nada que ver porque finalmente todos, independientemente de, van a llevar un proceso de capacitación. En ese sentido hay que ser muy cuidadoso con esto. Tenemos que asegurarnos finalmente que las especificaciones queden lo suficientemente claras, ¿sí? Para justamente, pues yo enjuiciar quién sí cubre con el perfil y quién no lo va a cubrir. Después de esto, tendríamos que ver ahora, pues conocer un poco ya a la persona física real. Hablábamos en el reclutamiento de los candidatos potenciales y disponibles o reales, a la persona real, física, de carne y hueso,
que está exactamente frente a mí. Esa persona que está frente a mí, iniciando su proceso de selección, pues lógicamente tiene en su poder, o más bien yo tengo en su poder, ya sea su currículum, ya sea su solicitud de empleo, o a lo mejor pues un currículum electrónico que a lo mejor mandó, no sé, por alguna de estas agencias de colocación. Estos tres elementos, bueno, estos dos elementos, por ejemplo, solicitud de empleo, currículum, los exámenes de selección que voy a aplicarle y las referencias que voy a tener que checar o verificar, pues me van a ayudar a conocer si esta persona física real es apta o no apta. Y ahora, ya que me cercioro que la información sea verídica, digo, finalmente yo puedo decir, a ver, ¿tienes secundaria terminada? No, pues que sí. ¿Tienes tu certificado? Oye, fíjate que sabes qué, fíjate que no, porque no me lo han dado, lo perdí, bueno, pero alguna copia lo puedes volver a sacar en la Secretaría de Educación Pública. Híjole, pues es que no se puede, es que, pues deme chancita. No podemos hacer este tipo de situaciones en lo general porque, ok, si yo contrato a la persona, si le doy la oportunidad, el chance, como decimos comúnmente, si le doy chance de entrar con la documentación incompleta, obviamente su expediente va a estar incompleto. El problema va a ser que justamente cuando yo vaya a, no sé, a lo mejor a llevar el expediente o el departamento de reclutamiento y selección pase por una cuestión que se llama auditoría de recursos humanos, pues ese expediente va a estar incompleto. Y eso pues ya son puntos malos que hablan con la calidad y la eficiencia de la organización. Ahora, otro punto, eso por el lado tal vez administrativo, pero otro punto importante va a ser el siguiente. Si no tiene el certificado físico, posiblemente no tenga el nivel que está diciendo que tiene. Y eso sí ya sería bastante, bastante delicado. Porque hablaría de que esta persona no cumple con un requisito básico, pues que en este caso sería la escolaridad. Entonces, por lo tanto, no podría ser contratado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ese sería el inciso E, comparar para verificar la adecuación, sobre todo teniendo en consideración la información objetiva que estoy sacando de los exámenes de selección, no nada más el psicométrico, no nada más el psicológico de personalidad, también entran los exámenes médicos, el examen antidoping y pues obviamente también el examen de, bueno, la evaluación socioeconómica o cualquier tipo de examen que se le aplique a la persona. Por ejemplo, a los choferes suele hacerles una prueba de manejo, a los motociclistas, repartidores, pues obviamente una prueba de manejo también. No sé, a lo mejor a un profesionista, pues ok, a ver, platícame un poco o poner una situación de, como vamos a ver un poquito más adelante, esta cuestión de las técnicas pues de evaluación que son un poco más vivenciales, donde a las personas que van con un nivel profesional, pues a lo mejor se les pone a hacer justamente una tarea que a lo mejor van a cumplir dentro del trabajo, dentro de su puesto, si es que son contratados. Y finalmente, después de este proceso, seguiría pues ya finalmente tomar la decisión para descargar un poquito la conciencia de los reclutadores o de las personas que están trabajando en selección. Ok, en algunos casos la organización autoriza que sea el departamento de reclutamiento y selección quien decida quién queda y quién no queda. Eso a lo mejor hablando de puestos de tipo operativo, pero cuando hablamos de puestos a nivel administrativo, generalmente suele haber como comentaba hace rato, una persona que es la que se encarga de dar el visto bueno o de esperar que sean propostulados varios candidatos para tener justamente de dónde tomar una decisión sobre quién es más adecuado. Muchos se dan los casos que, por ejemplo, pues las personas tengan experiencia, tengan competencia,
pero a lo mejor tal vez hay algo que les falla, no sé, a nivel de personalidad, a lo mejor algún detallito que pues de alguna manera, aunque sea pequeño, sí puede, a decisión ¿cómo se llama en este caso? Del jefe inmediato, puede afectar su desempeño. Muy bien, vamos a entender, o vamos a tener que entender el proceso de reclutamiento, de selección de personal, número uno, como un proceso de comparación. ¿Sí? En este caso, para poder entender mejor esto, tenemos que hablar de esto. Perfil X y perfil Y, donde nuestra X, insisto, esto en función de la información que nos proporciona el maestro Hidalberto Chavenato, la X se refiere a lo que exige o pide o busca la organización, que se manifiesta o se materializa a través de las especificaciones del puesto de trabajo, aquello que se requiere para el puesto, y pues que lógicamente va a estar por escrito, o debe de estar por escrito, en el análisis y descripción de los puestos, ¿sí? Ese es el perfil X, lo que pone la organización. El perfil Y. El perfil Y es las características individuales de cada persona llamada candidato, ¿sí? Hablando de esto, ¿cómo le llamamos a una persona que está en un proceso de reclutamiento? Así, recluta. ¿Cómo le llamamos a una persona que está ya en selección? Candidato o aspirante o postulante, ¿sí? Y le vamos a llamar a esa persona empleado o trabajador una vez que finalice el proceso de selección de personal y obviamente pues si es favorable la decisión para él, ¿sí? Ok, en cuanto a características del candidato tenemos las siguientes: aquello que nos va a ofrecer en experiencia, en formación, en preparación, a nivel de personalidad que ofrezca el candidato. Pues obviamente aquí voy a valerme de las técnicas de selección, esto lo vamos a manejar más adelante. Ahorita pues tenemos que decir pues justamente que son las entrevistas y los exámenes diferentes que se hacen durante el proceso de selección de personal. Ahora, decíamos entonces que esto es un proceso de comparación, pues obviamente se van a comparar los criterios de la empresa Y con el perfil del candidato, perdón, los criterios de la empresa, de la organización X, con el perfil del candidato Y. Y va a darse, de repente aquí parece como un poquito, matemáticas, para quienes no les gusten las matemáticas, pues ni modo. X mayor que Y no cubre con condiciones ideales. ¿Qué significa esto de que X mayor que Y? Que los criterios o lo que está pidiendo la organización es mucho más elevado que lo que presenta u ofrece el candidato. Y obviamente lo que ofrece el candidato, pues no es lo ideal, no es lo más adecuado, no es lo idóneo. Por lo tanto, en este caso, no entra a trabajar. No sería no sería beneficiado con un resultado positivo en su proceso de selección. Luego, X igual que Y, o sea, hay una equidad, hay una igualdad entre los criterios que pide la organización, o sea, lo que pide la organización y lo que ofrece el candidato. Si es igual, ok, entonces en este caso es una persona que sí va a entrar. O, ojo, que por lo menos sí va a ser seleccionada. Que finalmente entre a trabajar eso, repito, como os he estado comentando, ya va a depender de otros factores. Sobre todo, pues, del resultado de justamente una entrevista con el jefe inmediato, donde pues va a tener que consultar justamente a los que salieron ganadores o victoriosos, por así decirlo, del proceso de selección para ver con cuál se queda, ¿sí? Y hay otra situación que en este caso pues puede pasar, y de hecho pasa mucho. Podríamos entender la primera situación, X mayor que Y, como una situación donde de repente tú no cubres con el perfil, tú como candidato. Sí, o sea, no das la medida, simplemente te piden te piden a lo mejor preparatoria y tú pues a lo mejor tienes nada más la secundaria terminada
o la estás estudiando. O sea, obviamente ahí no puedes, no tienes la preparatoria como escolaridad mínima. A lo mejor te piden que tengas 6 meses de experiencia y tú pues a lo mejor no tienes pues, esa experiencia, a lo mejor tienes a lo mejor 1 mes o 2 meses y pues obviamente pues no es lo que pide la empresa. Pero ¿qué pasa cuando el perfil del candidato es mucho más alto que lo que pide la organización? Hablaríamos de una sobrecalificación del empleado. Es decir, el puesto me pide mínimo preparatoria. Yo tengo licenciatura. Aquí hay algo pues ciertamente bastante triste, bastante pues que sí da pues incluso un tanto pues pena decirlo, lástima decirlo, ¿por qué no? A veces cuando un profesionista pues se queda sin trabajo, pues lógicamente va a tener que buscar un trabajo, ¿sí? ¿En dónde va a ser? ¿En dónde va a buscar primero? Pues en aquellas, digamos, áreas donde ya tiene experiencia. O sea, si es un ingeniero, pues obviamente va a buscar trabajo como en un puesto donde que tenga que ver con funciones de ingeniería. Si es una persona que tiene habilidades para, no sé, que es gastrónomo, licenciado en gastronomía, licenciado en comunicación, negocios internacionales, contabilidad, psicología, docencia, etcétera, pues obviamente va a buscar un puesto donde que sea afín a su área. Sabemos que actualmente pues conseguir trabajo, y esto no es por la pandemia, esto era mucho antes de la pandemia. Conseguir un trabajo ahorita, pues obviamente es un tanto complicado, sobre todo cuando se tiene un perfil pues alto. Puede ser que esta persona que está buscando empleo como profesionista, pues ok, ya tiene 1 mes, mes y medio, 2 meses, perdón, 3 meses, pues sin encontrar un trabajo. Obviamente, pues lo que se le dio por su liquidación o por su finiquito, lo que haya pasado, pues obviamente va a acabarse. No, ojalá el finiquito durara pues años, ¿no? O dura mucho tiempo. Pero tal vez eso sea como justamente la función de un finiquito en una liquidación. Es como una compensación económica por el tiempo trabajado, pues por mientras encuentras otro. Y bueno, sabemos que buscar trabajo es un proceso pues que puede pasar bastante tiempo a veces y pues obviamente genera costos desde a lo mejor la parte de impresiones, la parte de copias, camiones, etcétera, comidas, porque a lo mejor resulta que tienes ok, vas a buscar trabajo el día de hoy que es lunes, bueno, sí, hoy que es lunes, a lo mejor vas a pues salir en la mañana, tienes varias citas o varias entrevistas, pues lógicamente te vas a estar trasladando en varias partes de la ciudad, te va a dar hambre, pues a lo mejor mínimo, pues hay aunque sea un lonchecito y un refresquito, pues para aguantar, vaya, ¿sí? Justamente esto lo comento porque puede pasar que un profesionista que ya está estresado, que ya está desesperado por encontrar trabajo, pues así como que no encuentran su área, pues ni modo, lo que encuentre, poquito pero seguro, y tal vez esta expresión le resulte familiar más de alguna persona. Poquito pero seguro, voy a buscar trabajo en lo que sea, porque insisto, y más si es jefe de familia o jefa de familia, o aunque no lo sea, a lo mejor si vive sola o solo, pues obviamente las cuentas siguen corriendo, los servicios se tienen que seguir usando, internet, bueno, luz, teléfono, agua, gas, etcétera, etcétera, ¿no? Rentas, etcétera, y alimentación, ¿no? Entonces, finalmente, a lo mejor una persona en estas situaciones, ok, pues ya lo que sea, ¿no? Y cuántas veces, o sobre todo, bueno, sobre todo en mi experiencia personal, pues muchas veces tuvimos que pues rechazar candidatos que a lo mejor tenían una escolaridad, un perfil mucho más alto que el que estábamos buscando.
A lo mejor la lógica podría ser, bueno, pues es que si tiene licenciatura, pues obviamente tiene la prepa. Y sí, sí es cierto. Pero esa persona que tiene licenciatura estuvo acostumbrado a un cierto estatus socioeconómico, a cierto tipo de trabajo, tal vez no un trabajo físico, por ejemplo, como ser chofer, ser vigilante, con todo respeto para las personas que tienen estas profesiones, estos oficios, más bien estos oficios, estos trabajos. Entonces, lo más recomendable sería, y ya para concluir también esta intervención, pues sería tal vez restringir el acceso, aunque se oiga injusto, pues justamente restringir el acceso a personas que están sobrecalificadas. Una vez con mis alumnos comentaba justamente un poquito acerca de esto. Ok, en una empresa no te van a contratar cuando no cubres con los requisitos. Así de sencillo, ¿para qué le damos más vueltas? Punto. Si no cumples con los requisitos no te contrata nadie. Pero si pasan los requisitos, tampoco te van a contratar. Y no es porque la empresa sea la mala de la película, sino porque en realidad, ok, vamos a hacer este pequeño análisis, ¿no? Ya con esto ya terminamos el día de hoy. Eh, supongamos, em, soy ingeniero, mecánico, pues busco chamba en un taller de laminado de pintura, en un taller mecánico, por mientras. Pues obviamente lo que hacen ahí los señores mecánicos, el taller mecánico, el Talachas, pues obviamente lo van a hacer casi con los ojos cerrados, por el nivel de escolaridad que tienen en la experiencia tal vez. Pero su sueldo que le van a ofrecer va a ser mucho más bajo a lo que él estaba acostumbrado a ganar. Y eso ya por sí mismo es una situación donde podríamos justificar no aceptar a una persona con este perfil. Pero también en este sentido, hablando de lo económico, bueno, me van a ofrecer a lo mejor 6,000 pesos mensuales, cuando a lo mejor como ingeniero ganaba 6,000 pesos quincenales, ¿sí? Entonces se va a reducir dramáticamente mi percepción económica a la mitad. Este ingeniero que a lo mejor está así como que ya desesperado por encontrar un trabajo para tener pues una solvencia económica por alguna situación familiar o personal, pues puede decir, bueno, pues ya como, o sea, por mientras, ¿no? Pero ese es justamente el problema. El por mientras. Porque, ok, está bien, pues de repente, pues fíjese, pues mire ingeniero, la verdad aquí nosotros le ofrecemos a lo mucho 6,000 pesos mensuales, que es la mitad de lo que usted ganaba al mes en otra empresa, o mucho menos incluso. Va a decir el ingeniero, sí, está bien, le entro, ok, perfecto, no hay problema. Pero aquí el problema está en que cuando haya una oferta de empleo que le ofrezcan un salario superior a esos 6,000 pesos, pues ¿qué es lo que va a pasar con la persona? Sin pensarlo, yo me voy. ¿Sí? Sin pensarlo, yo me voy. ¿Por, ¿Por qué? Porque allá me van a ofrecer más haciendo menos. Esa es justamente la cuestión de por qué no debemos de contratar a personas que están sobrecalificadas. Mientras a lo mejor tiene algún ingreso estable para poder seguir buscando, ese es justamente el problema, que van a seguir buscando. Ok, por una parte, viéndolo como organización, esto es bastante delicado, complicado y aparte costoso. Porque independientemente de que al candidato no le cuesten ni un 5 la inducción, la capacitación, la selección, los exámenes, etcétera, a la empresa claro que sí le cuesta. Y pues obviamente para que a lo mejor, ok, entra hoy y resulta que el viernes lo llaman para una entrevista en una empresa más importante, una empresa importante, no más importante, una empresa importante, grande, para dar un puesto de ingeniero en sistemas o en mecánica, qué sé yo, pues sin pensarlo, así, sin pensarlo, yo voy, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a ganar más.
Tal vez sea más friega, más trabajo, claro que sí, pero es lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Repito, esa es la situación por la cual no podemos contratar, número uno, a personas que no cubran con las condiciones ideales, ¿sí? Número dos, a personas que excedan las condiciones que señala el manual y descripción de puestos. Ok, espero que estas pequeñas reflexiones, esta pequeña explicación, pues de alguna manera te sea útil justamente para entender esta cuestión de lo que es la selección como una parte muy importante del proceso de incorporación de personas a la empresa. Por mi parte, agradezco mucho la atención que has prestado a este video. No me despido sin antes exhortarte a que te sigas cuidando. Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia, pues con mucho gusto a través de los medios ya conocidos, lo que es la plataforma, lo que es correo electrónico o mensaje de WhatsApp. Por mi parte es todo y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta pronto.